Día 7. Ya hemos recogido todo, ya lo hemos metido en el maletero y en los asientos de atrás, porque no nos entra todo en el maletero, y nos vamos hacia Biescas. Llegamos a Biescas, vamos a ver qué tal está el pueblecito. En un pueblo de montaña no os esperéis llanear. Justo aquí al lado de la iglesia, después de la subidita, unos banquitos para sentarse. Muy importante. Y además con buenas vistas. Tristemente, por lo que es más conocido Biescas, es por la tragedia que ocurrió en el lugar que nos encontramos, en el camping Las Nieves, a unos pocos kilómetros del pueblo, en el 7 de agosto de 1996. Hay un refrán en Huesca que dice que si la tormenta viene de Llosa, es mala cosa, y ese día la tormenta venía de Llosa. En poco más de una hora cayeron cerca de 200 litros por metro cuadrado, lo cual provocó una gran riada que arrastró todo lo que encontró a su paso, incluido el camping. Solo quedaron en pie los baños y la zona recreativa. Ese día murieron 87 personas y hubo más de 180 heridos. La verdad es que los testimonios de los supervivientes que se encuentran son desgarradores. Esta tragedia era totalmente evitable, ya que había un informe técnico que decía que esta zona era inundable. Y a partir de ahí se crearon luego registros de los campings. Y estamos en el memorial que construyeron en honor a las personas fallecidas ese día. Ya hemos llegado a Jaca, ya hemos llegado al camping y ya hemos montado. Así que ahora que son las 2:20, vamos a comer y después a la piscinita. Y después de un bañito relajante en la piscina, por mi parte, por su parte no, nos vamos a Santa Cruz de las Herós y al monasterio de San Juan de la Peña. ¡Vamos allá! Hemos llegado a Santa Cruz de las Herós. Desde el camping se tarda unos 15 minutillos más o menos. Pues Santa Cruz de las Herós es un pueblo pequeñito, aún así tiene 2 iglesias y bueno, el pueblo se ve rápido. También tiene un taller de cerámica, que no dudéis en pasar por allí, está justo en la Plaza Mayor, enfrente del ayuntamiento. Y bueno, vamos a continuar con el viaje.
Nos ha pasado algo la mar de curioso. Hemos ido al monasterio, al nuevo, al de arriba, le hemos preguntado y nos ha dicho que eran 12 euros la entrada, pero luego hemos bajado al monasterio viejo, al antiguo, al que está en la piedra, y nos hemos acercado ahí a la puerta, no había nadie para coger tickets ni nada, hemos entrado, estaban allí unas personas con un guía, hemos saludado, nadie nos ha dicho nada, así que no sabemos si es que cobran en uno, en otro no, pero lo meten en pack como si fuera un pack de 2, es que no tengo ni idea, pero vamos, que hemos entrado por la patilla, no sé. A lo mejor era hoy gratis o lo que sea, no nos lo han dicho y estamos aquí creyéndonos Sí. súper afortunados, que también puede ser. También puede ser. Así que bueno, seguimos ahora hacia el camping otra vez y a descansar, a cenar y a descansar. Mañana será otro día. Adiós.